más corto, pero también duradero, en el caso de Juan y de Miquel, pues es una apuesta por... ¿Me miráis un poquito a mí? Vamos a ver, por el reflejo de la foto. Sí, perfecto. Pues quizás lo más complicado vaya a ser el inicio, ¿no? Como ya fue en Groenlandia, que es cuando comenzamos la travesía con los trineos completamente llenos, con todos los víveres sin tocar, y cuando vamos a encontrar las partes más duras, ¿no? Vamos a empezar a subir desnivel, tenemos que ganar mucha altura y es donde la gravedad tira del trineo, ¿no? Quizás sea lo más duro, ¿no? Esa primera parte. Más peso en el trineo, además incorporamos una escalada y trataremos también de incorporar alguna ascensión a alguna montaña que tenemos de camino. Y bueno, todo ello yo creo que hace que la expedición sea bastante más dura físicamente, incluso psicológicamente también, solo por la misma duración de la expedición. Sí, aprendimos muchísimo, hemos variado un poco nuestra dieta, hemos aumentado las calorías y bueno, diferente, sobre todo llevamos material de escalada porque pretendemos escalar al principio, y si las fuerzas y el tiempo nos aguantan también, pues a mitad de camino entre el polo sur y la base de salida también hay unas montañas, las montañas de Tiel, donde nos gustaría, bueno, pues escalar un poco.